Ahora vamos a hablar sobre anticonceptos. En nuestro medio se encuentran términos como el de extremismo, cuya única función es el de destruir e invalidar conceptos válidos. Estos términos tienen en común que no son claros, que no están bien definidos y son tomados como algo malo, malvado o indeseado. Al decir que alguien es extremista, se asume que esta persona está haciendo algo indebido o está tomando una posición no deseada, sin importar el asunto o el contexto en el que se encuentre. Que si creen en Dios o practica alguna religión, hay que ser moderado y nunca extremista, sin importar si hay argumentos para la existencia de un ser supernatural o si dicha religión promueve el bienestar humano. Se usa el término extremismo para evitar la discusión sobre la validez de la premisa de que existe un ser supernatural o no. Este término carece de claridad, es innecesario, no señala algún hecho de la realidad, cuya característica definitoria es algo no esencial, que la idea sea llevada a su más extrema conclusión lógica. Lo que nos lleva a la pregunta de qué es un anticoncepto. Un anticoncepto es una idea basada en una negación de los hechos de la realidad y o su definición es basada en características no esenciales. Por ende, un anticoncepto no es claro, no es necesario, no representa hechos reales y su función explícita o implícitamente es para negar o destruir conceptos válidos. Por ejemplo, si yo quiero clasificar los animales de acuerdo a su color, lo estoy clasificando en términos no esenciales. De esta manera, animales grises incluirán elefantes, tiburones, mosquitos, ciertos pájaros, ciertas iguanas, etc. Al hacer una clasificación por no esenciales, estoy desintegrando el conocimiento humano, ya que no existe ninguna relación lógica entre elefantes, tiburones y mosquitos. Es por eso que la clasificación de animales se hace por esenciales, que incluyen mecanismos de locomoción, mecanismos de reproducción, biología interna, etc. Pero dicha clasificación por esenciales logra que animales dentro de una misma clasificación tengan muchas características superficiales en común. Mamíferos tienen características similares, animales de sangre fría tienen características similares, etcétera, etcétera, logrando así la integración del conocimiento humano. Un concepto es en cierta forma una manera de clasificar concretos, una definición por medio de características esenciales, características fundamentales, es la identidad del concepto, es su alma. Si decimos, por ejemplo, que el hombre es el animal racional, estamos incluyendo a Pedro, Pablo, Juan, Cristóbal, etc. Y los separamos de animales como perros, gatos y pájaros. De esta forma, el estudio de un hombre, ya sea su estudio anatómico, fisiológico, psicológico, puede extrapolarse a todos los hombres. Contrástalo si definimos el concepto hombre por no esenciales, como el animal que puede caminar en dos patas. Aquí se incluyen pájaros, canguros, hombres, etc. Aquí no se puede integrar el conocimiento. Lo que se aprende del estudio de los pájaros no puede ser extrapolado a canguros o a hombres. Es decir, yo denomino anticoncepto a todo aquel término, idea o abstracción innecesaria, no válida, no basada en esenciales y que carece de relación con la realidad, con la evidencia, cuya consecuencia es el de destruir conceptos válidos. Por ejemplo, tomemos el término polarizar.
muchos políticos, cuando se ven en una situación difícil, refieren que cierta discusión va a polarizar la nación. Se coloca una imagen donde hay varios bandos o clases sociales dispuestos a luchar, cuya única función es evitar una discusión sobre los méritos de ideas o principios. ¿Cuál es en realidad la definición de polarizar? Es la supresión del estudio de principios fundamentales. Quien la usa quiere usar la falacia de un argumento basado en intimidación y espera que su contrincante pare la discusión. Por otro lado, un concepto válido tiene la función de clasificar hechos reales. Una definición debe dar precisión y claridad a nuestra mente, por ende, tiene que ser hecha en base de esenciales. Un concepto es una herramienta de la mente que nos permite entender la realidad y proyectarnos al futuro. Los principios que aprendemos de la fisiología del corazón de un hombre nos permite entender la función del corazón de otros hombres que nos topemos en el futuro. Miremos otro ejemplo, el anticoncepto de clases sociales. Traten de dividir la sociedad en una clase alta, media y baja. Aquí se trata de clasificar a los seres humanos de acuerdo a la cantidad de riqueza que estos tengan en un determinado momento, destruyendo así una verdadera necesidad que es el de clasificar a los seres humanos. Cuando en realidad un individuo no es ni su color de piel, más de lo que sus músculos o su estructura ósea lo son. Peor aún, un individuo no es la riqueza que tenga en un momento dado. Todo aquel que fue un estudiante carecía de riquezas. En la forma más esencial, más fundamental, un individuo es su carácter, es sus principios, sus virtudes, sus ideas que ha aceptado. Un individuo es esencialmente su mente. Existen muchas personas jóvenes que aún sin tener grandes riquezas luchan día a día para convertirse en individuos productivos. Existen, contrástalo con otros seres con grandes riquezas cuyo único objetivo en la vida es parasitar. No es lo mismo el crear una fortuna a través de la venta de valores que aumentan la vida del ser humano versus el hombre que lo hace robando a sus semejantes. El anticoncepto de clases sociales crea una clasificación basada en no esenciales. Toma por ejemplo el anticoncepto del código ético del altruismo, donde el sacrificio de tu vida y tus valores es necesario para satisfacer la necesidad de alguien más, solo porque esta persona lo necesita, ignorando el contexto. Sacrificio desde este punto de vista es dar algo de mayor valor por algo de menor valor. Es el dar $10 y recibir $1 a cambio. Eso es un sacrificio. Lo opuesto es el dar $1 y recibir 10 a cambio. Eso es una inversión, una ganancia. El dar tu dinero honradamente ganado a una causa comunista para satisfacer la necesidad de alguien, eso es un sacrificio. El gastar una fortuna por la salud de la mujer que amas es una inversión, es algo bueno. El altruismo no es benevolencia entre seres humanos, es el sacrificio de valores y sacrificio de vidas humanas. El código ético del altruismo es un anticoncepto que destruye un código ético válido, que es el autointerés objetivo, donde toda relación humana se basa en dar valor por valor. Autointerés racional es un sistema ético que requiere la ganancia de valores que objetivamente mejoran la vida humana a largo plazo. El método es a través de principios válidos por evidencia, es decir, el uso de su razón. Es una ética no predatoria.
que no necesita el sacrificio de otros y el sacrificio de uno hacia otros. La consecuencia es el beneficio del individuo objetivamente, el beneficio de su vida. Es como el atleta que se esfuerza todos los días para ser mejor, el estudiante de medicina que dedica horas interminables de estudio para mejorar sus habilidades, el agricultor que dedica tiempo, esfuerzo y conocimiento para mejorar sus cosechas, y así todo hombre productivo y pensante que mejora su vida y de los seres que ama sin destruir la vida de otros hombres, es decir, no es predatoria. Es la diferencia entre Steve Jobs, que se hace rico creando Apple, con todos sus productos que han mejorado la vida de millones de seres humanos, versus ladrones de banco o políticos que se hacen ricos tomando el dinero de otros, traficando en favores gubernamentales. El anticoncepto del altruismo destruye el sistema ético válido del autointerés racional porque incluye la idea de sacrificio. Dice aquí que el egoísmo es todo aquel que busca su propio beneficio, dejando implícito el concepto de sacrificio. El que la única forma de hacerlo, de mejorar tu vida, es sacrificando a otros para el beneficio de uno. No existe en nuestro vocabulario el beneficio propio sin sacrificar a nadie, sin sacrificar a otros. Por ende, el altruismo presenta una falsa alternativa. O te sacrificas por el bien de otros, que es el altruismo, o sacrificas otros para tu beneficio, lo que la gente denomina egoísmo. ¿Eres Madre Teresa o eres Attila el Guerrero? Por ende, el Steve Jobs, el Bill Gates, el Newton y todo ser productor y pensante es incluido dentro del grupo de Attila el Guerrero. De la misma manera que el dinero falso aleja el dinero válido en una economía, el anticoncepto del altruismo destruye una tercera y válida alternativa, que es el autointerés objetivo donde no existe el sacrificio. El sacrificio no existe. El uso de anticonceptos como altruismo, extremismo, polarizar, Dios, socialismo, deber y muchos otros se encuentran en nuestra cultura. Destruyen conceptos válidos basados en evidencia. Su uso lleva una terrible consecuencia, la desintegración del conocimiento y la conciencia humana. Una conciencia desintegrada es fácil de manipular. Es por eso que son comúnmente usados por aquellos que trafican en la oscuridad, en el engaño. Basta ver gobiernos socialistas que promueven la idea de las clases sociales, el poder de la raza, el altruismo, el colectivismo, el bienestar común, la fe, el deber, entre otros anticonceptos, porque ellos trafican en la oscuridad, en el engaño. Siempre y en todo ataque a una posición lógica verdadera, verás que muchas veces se encuentra un anticoncepto y siempre se encontrará una irracionalidad.